Ha habido demasiado escándalo, Harry, con el tema. Y ha habido, primero se rompieron récords. Primera vez que un candidato no pasa el filtro en la comisión de la Asamblea. Y yo soy amante de los récords. Sí. ¿Por qué? Porque en Dara, que la presidenta lo postuló, pero la presidenta Mireya Moscoso, cuando lo postuló, por informaciones que yo sabía, ella le dijo, bueno, busque usted los votos porque esa es una facultad de una decisión de la Asamblea. Y cuando Endara se dio cuenta que no tenía los votos, él se retiró. Entonces, eso te habla de la calidad de la persona, hay que decirlo sí, también, ¿no? Bien. Y después pueden pasar otras cosas, porque yo he estado en dos oportunidades en la Asamblea y he recogido. Pero por primera vez, y lo que voy a decir, porque mucha gente ha criticado a la Comisión de Credenciales, por primera vez la Comisión de Credenciales hace su trabajo bien. Entonces le han caído al presidente de la comisión, a la comisión, porque abrió el debate a la participación inclusive ciudadana, a la participación no de los diputados, sino, y el resultado fue que salieron las falencias. ¿Por qué? Porque la postulación de parte del presidente reclama sabiduría del presidente. Reclama, eso es todo lo que se le exige a un presidente que tiene ese privilegio de poner un dedazo y decir, estas dos personas van a ir. Entonces, yo creo que hay que hacerle un honor a la Comisión de Presupuestos de Credenciales, que está dirigida por un miembro del partido panameñista, y tú que conoces la historia, sabes que los Quirós son de la nobleza del panameñismo, que vienen desde la década del 30 militando. Entonces, estas cosas, que él se enfrentó a su propio partido y quizás va a pagar el precio de ser mal visto en su propio partido, pero lo hizo. ¿Cuál es la pregunta? No, la Comisión de Credenciales cumplió o no cumplió, porque para mi concepto cumplió, y por primera vez en la historia hizo su trabajo la Comisión de Credenciales. Yo estoy de acuerdo contigo, le quiero agregar unos matices. Yo creo que hizo su trabajo, sí, pero parcialmente. La parte de escuchar a la ciudadanía es bienvenida. Pero creo que le dedicaron muchísimo más tiempo a escuchar a la ciudadanía que a la deliberación que ellos tenían que hacer. Yo creo que habría sido bueno que deliberaran más, que discutieran más las características de las candidatas. Lo hicieron, pero yo creo que pudieron haberle dedicado algo más de tiempo. Pero yo creo que también hay que ser realista. Bueno, estoy de acuerdo contigo en el punto de que esta situación es un hito. Es primera vez que pasa y yo creo que voy a aportar. Y ojalá sea siempre así. Sí, pero no es un honor, discúlpeme, Brown, no es un honor, hicieron su trabajo. Yo no creo en esos honores, hicieron su trabajo. Hicieron su pero trabajo. Que nunca lo habían hecho. Pero no es para honores, es honrar tu trabajo. Lo hicieron, creo yo, parcialmente, pero bueno, no estuvo mal, tampoco se trataba de que fuera perfecto. Es muy bueno que la ciudadanía esté pendiente. Cuando dice que se rompieron récords, me imagino que es de sintonía. O sea, todo el país estaba pendiente a lo que estaba sucediendo allí. Pero tampoco es cierto que fue la presión ciudadana la que llevó a ese resultado. La gran particularidad, o sea, el hito que vivimos en días pasados tiene que ver con la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Eso es lo que ha pasado por primera vez, por lo menos desde 1990. Siempre en la Asamblea Nacional, y lo sabes bien, Rubén, siempre hubo alguna mayoría. O era una mayoría del órgano ejecutivo, como la tuvo Pérez Valladares, que tenía esa mayoría hecha por sí, pero por la bancada PRD. No llegó con mayoría. PRD más los diputados de Solidaridad, pero que fue una mayoría muy estable, era una mayoría del órgano legislativo. Luego Mireya Moscoso tuvo una mayoría en contra, pero había una mayoría. Luego Martín Torrijos tuvo una mayoría propia, exclusivamente del PRD. Luego Ricardo Martinelli se hizo una mayoría
con los tránsfugas, pero por primera vez estamos en una situación de gobierno dividido tan marcada, tan marcada. No hay ninguna mayoría. Tenemos 3 partidos medianos, con bancadas medianas, pero lo más importante no es eso, sino que en esta situación esos 3 partidos parece que no tienen los incentivos suficientes para crear una mayoría, cualquiera de ellos, o una mayoría de oposición o una mayoría para el órgano legislativo. ¿Por qué? Pero eso le hace bien al sistema presidencial, que nadie tenga mayoría en el Parlamento. Genera el contrapeso, los pesos y contrapesos teóricos de los que se habla. Y obliga a los presidentes a negociar. Que es lo que hemos visto ahora, sí. Pero la situación de... Al arte de negociar. La situación de gobierno dividido también puede llevar, y es lo que a mí más me preocupa en el mediano plazo, a una situación de ingobernabilidad. O sea, el gobierno en general, para poder funcionar, necesita que el órgano ejecutivo tenga una mayoría o una mayoría posible en la Asamblea Nacional, y aparentemente, o sea, se abren los espacios para las negociaciones en las que el órgano ejecutivo invite al diálogo y a los entendimientos, pero al día de hoy no pareciera que hubiera el ánimo del órgano ejecutivo ni de ninguno de los 2 partidos de oposición. Bueno, lo de Cambio Democrático hay que verlo porque están en la directiva de la Asamblea, de ninguno de los otros 2 partidos a tener entendimientos con el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya entramos en una coyuntura electoral en la que ambos partidos, tanto Cambio Democrático como el PRD, necesitan proyectarse ante y cuidar apariencias como partidos de oposición. Claro. Esa situación de bloqueo, que puede tener, productos saludables, como es el peso y el contrapeso que se necesita, también puede tener puede traer una situación de ingobernabilidad que también puede ser grave. El gobierno necesita funcionar. Aquí dice un oyente que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben haber probado tener una vida proba. Por lo tanto, la lista de candidatos no debiese contener a nadie menor de 60 años como en otros países. Bueno, lo que pasa es que la población panameña, la élite panameña, eso tiene que ver con la pirámide poblacional de los países. Panamá es aún un país joven, a pesar de que está pasando a tener una pirámide poblacional recesiva, bueno, no recuerdo el nombre ahora, una pirámide poblacional un poco mayor, digamos. Pero nuestra clase política, digamos, en general, es una clase política cuarentona y cincuentona, en general, ¿no? Ustedes ven los presidentes que hemos tenido, van más o menos por esa edad, ¿no? Con alguna excepción. Entonces, es muy difícil en un país joven pedir que, aunque sea en la Corte Suprema de Justicia, yo entiendo el punto, o sea, se necesita tener una sabiduría de hombre o de mujer mayor, pero es muy difícil sacar de esa ecuación a muy buena parte de la población que también aspira a llegar a esos cargos. La Asamblea de Diputados, vamos a tomar estas palabras así, es más o menos el reflejo de nuestra sociedad. Debería serlo, sí. Bien. Yo encuentro que uno de los problemas es que no se ha encontrado la fórmula hasta ahora de elevar no el volumen, sino la calidad del discurso. ¿Ok? Yo no diría que hay analfabetas políticos, pero hay personas muy limitadas que desnudan su falta de conocimiento cuando hablan. Por eso que hay tantos mudos y hacen noticia cuando hablan. Sí. Porque dice al principio que la noticia es cuando el mudo habla. Entonces, eso por una parte. Por la otra, cuando se recurre a la diatriba, cuando se tiene que recurrir al lenguaje vulgar o rudimentario, es una falta también de una preparación adecuada, no académica, sino para poder presentar un argumento. Entonces, yo creo que la clase política, en alguna forma, desde el punto de vista cualitativo, no ha entendido eso todavía. Yo en ese caso tengo que romper una lanza a favor del órgano legislativo. Porque también sucede, y eso también y no quiero abusar de citar encuestas, pero necesitamos datos que nos ayuden a entender nuestro país. Por eso me preocupa tanto, bueno, eso ustedes tenían la encuesta de Ister Neira, me preocupa tanto que ya no tengamos encuestas, que nos daban algunas luces de qué era lo que estaba pasando, ya no las tenemos, y para política es importante tenerlas. Hay encuestas, las encuestas internacionales, que dicen que Panamá es un país que no soporta la disidencia.
Panamá no soporta lo que se opone, a quienes se oponen, no soporta la discusión. A nosotros aquí nos gusta el consenso, que todos estemos de acuerdo, pero el órgano legislativo no es un espacio de consensos, es un espacio de discusión. Y las discusiones son fuertes, son airadas, no solamente en este órgano legislativo, sino que es así en todos. La gente permita. Yo veo, por ejemplo, en el Knesset, en Israel, yo veo los parlamentarios ingleses, ellos no recurren a los adjetivos vulgares. A eso me refiero. Yo sí lo he visto. En ciertas ocasiones, pero no es una constante. Pero son discusiones airadas, obviamente. Sí, son discusiones fuertes, y a la ciudadanía panameña, a la opinión pública panameña no le gustan esas discusiones. Aparentemente aspiramos a que en el órgano legislativo se tomen decisiones gerenciales, ¿no? Tomando en cuenta la eficiencia del tiempo y ver la hoja de vida. Y los órganos legislativos no funcionan así en ninguna parte del mundo. Cierto que muchas veces el tono de la discusión puede ser molesto, y a veces eso es, pero también la población, el órgano legislativo es la gran institución, la institución política menos comprendida de la democracia en un país como Panamá. Me hace recordar, hace unos años, ustedes lo recordarán, cuando llevaron al administrador del canal y hubo unos cuestionamientos muy fuertes, y lo que se dijo en la opinión pública, muy fuertes y muy graves, y en la opinión pública yo recuerdo que había gente que decía, pero ¿cómo hablan los diputados que hablan como maleantes? Pero la esencia de lo que se había dicho que era importante no se tomó tan en cuenta como el tono de los diputados. Y mire, sí, posiblemente hay diputados que hablan como maleantes, entre comillas, pero es que los panameños tenemos una manera de hablar y ellos reflejan esa manera de hablar. Son gente común y corriente. Eso en cuanto al tono. Y lo otro que es importante para tomar en cuenta en la Asamblea Nacional, en el órgano legislativo, es que no es tanto que las personas que llegan allí tengan mala sangre. O sea, la conducta de un diputado y una diputada tiene que ver muchísimo con las reglas del juego con las que se les elige. O sea, las normas institucionales, las reglas del juego, las reglas electorales, las normas electorales crean incentivos para la conducta. Si nuestros diputados y diputadas son electos en circuitos pequeños, en primarias que ellos se tienen que pagar con el dinero de sus donantes, si además la fórmula electoral con la que transforman los votos en escaños es una fórmula que promueve el voto personal, entonces lo que tenemos es ese tipo de conducta. Tenemos conductas clientelares, tenemos diputados y diputadas que no le hablan al país, sino que le hablan prácticamente a su barrio. Es muy probable, y eso no se pueden hacer experimentos porque estas reglas cambian lentamente, pero es muy probable que esas mismas personas que están allí, electos con otras reglas del juego, se comportarían de una manera distinta. Y por eso son tan importantes las reformas electorales y la posibilidad de una reforma constitucional. Bueno, vamos a un cambio comercial. Nuestro invitado hoy es el politólogo Dr. Harry Brown, que está en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.